Bueno, muy buenos días a todos, hermanos. Les invito a ver su Biblia en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Ya se ve muy lejano desde el capítulo 1, donde empezamos a estudiar. Han pasado 22 capítulos, han pasado muchas historias, han pasado muchos sucesos. ¿Recuerdan alguno de ellos? Estos 22 capítulos, ¿hay algo que recuerden que lo que está pasando o lo que pasó? ¿Alguien? ¿Qué han pasado estos 22 capítulos? El diluvio. Ok, ¿qué más? La creación. Creación, ¿qué más? Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera. Ok, capítulo 12 que dice, salte, vete de tu tierra. ¿Alguien más? La promesa de Dios que le hizo a Abraham. La promesa que le hace a Abraham, que hay tres aspectos. Y dentro de su promesa son tres como ramificaciones. La primera de ellas, ¿recuerdan cuál es? ¿Una qué? Tierra, muy bien, tierra. La segunda, descendencia. Y la tercera, fama, un nombre. Muy bien, eso es lo que le hace a Abraham. Dios le da a Abraham esa promesa. ¿Y qué más ha pasado? ¿Qué más ha pasado en estos 22 capítulos? ¿Algunos otros personajes que recuerden que hayan surgido aquí? Sarai. Está Sara, que después es Sarai, que después se convierte a Sara. Está Lot. Agar todavía no la hemos visto. Abimelech, lo que es un rey. Isaac. ¿Recuerdan Torre de Babel? Cómo de ahí empiezan a expandirse las civilizaciones y las naciones. ¿Algo más? ¿Recuerdan a este personaje que da lata hasta ahorita, que es Ismael, el padre de los árabes? También sale y vemos cómo cuando no hay una familia bien establecida y es una familia disfuncional, ¿qué pasa? Pues hay un caos, ¿no? Recordamos esos capítulos de Abraham con Sarai y la sierva, que nada más es una buena telenovela, ¿no? Es mucho drama, mucho caos. Y ahorita ya entramos en el capítulo 22. ¿Cómo hemos visto la transformación de Abraham del capítulo 12 al capítulo 22? Después de la promesa de Dios a Abraham en el capítulo 12, ¿a dónde se va Abraham? ¿Recuerdan? Se va a morar a otras tierras cerca de Canaán. Y entonces está ahí Abraham, hay un hambre, ¿y qué pasa? ¿Se va a dónde? Egipto. Un capítulo después de lo que Dios le ha dicho, él dice a su esposa que se pase por su hermana. Y vemos a un Abraham cobarde, vemos un Abraham que podía intercambiar a su esposa al mejor postor, ¿no? Y por las mejores cosas. Pero en el capítulo 22, de lo que ya hemos estudiado, ¿cómo está Abraham en este momento, hermanos? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo está Abraham en este momento? Con fe. Ok, una fe engrandecida. ¿Qué más? ¿Cómo está Abraham? Pues ya lo hemos visto que está intercediendo por personas, intercede por Lot. Vemos que ya está más al pendiente de su familia. Vemos que ahora sí, cuando está en el momento difícil, busca a Dios. Porque le dice Sara que corra a la sierva con su hijo. Dice, ya córrela, porque le hace bullying al niño chiquito. ¿Y qué dice Abraham? Hay que consultarlo, ¿no? Y Dios le dice, sí, respalda esa opción o la opinión de tu esposa, etcétera. Entonces vemos un Abraham maduro. Ya es un Abraham maduro, un Abraham donde ya le cayó el 20. Y estamos aquí en el capítulo 22. Ahí tienen sus hojitas 5 aspectos que vamos a ver de manera muy breve. Son pasajes muy sencillos. El primero de ellos, el requisito de Dios. La segunda, la obediencia de Abraham. La tercera, la intervención divina. La cuarta, la nueva confirmación de la promesa. Y la quinta, una genealogía que mira al futuro. Génesis capítulo 22. ¿Qué estás dispuesto a dar? Imagínense, hermanos, que llega un médico muy famoso, y toca su puerta y les dice, oye, fíjate que tu hijo, ¿no? Por ejemplo, la hermana Lucy, pues Ross, o Isa, la abuela, cualquiera de los 7, los 6, etcétera, ¿no? Que dice, bueno, toca la puerta este doctor y te dice, oye, encontramos que tu hijo tiene la cura para el cáncer.
pero hay que echárnoslo para estudiar su sangre y poder sacar nuevas curas. ¿Quiénes de aquí entregarían a su hijo? Pues yo les diría, no, pues hay que estar orando por todas las personas que tienen cáncer, pero yo no lo voy a dar. Pero ¿qué pasa si este doctor le dice, bueno, está bien, te estás poniendo difícil, te voy a pagar? ¿Cuánto cuesta tu hijo? Si tenemos hijos medio latosos, la pensaríamos, es como, puede ser buen producto intercambiable. Pero no, o sea, la mayoría diríamos, no, gracias, no voy a dar mi hijo, aunque sea muy bueno y aunque esto produzca un bien mayor, pero ¿quién va a dar a su hijo para que lo maten? Nadie estaría dispuesto a dar, a entregar, a sacrificar un hijo por alguien. Pero aquí vemos, y lo que vamos a estudiar es que Abraham sí, Abraham estaba dispuesto a todo por Dios. Vemos que Abraham ya es una persona madura, una persona con fe, pero ahora la prueba que Dios le va a dar es primordial, culminante. Vamos ahí al capítulo 22 y le dice, versículo 1, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. ¿Cuántas veces Dios había probado la fe de Abraham? ¿Alguien ubica alguna prueba? ¿No? De que dejara todo. Cuando le dijo, Esa es la primerita. Vete. ¿Y a dónde, Dios? A la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Ya sabía cuál era la tierra? No, solo le dijo, vete. Uno de los comentaristas, uno de los grandes teólogos, Juan Calvino, da esta imagen que está Dios agarrando a Abraham como un padre, un hijo, y le dice, ven, te voy a llevar a un buen lugar. Muchas veces cuando son niños chiquitos, pues dicen, ¿a dónde vamos, papá? Ah, tú tranquilo, yo te voy a llevar a un buen lugar. Es lo mismo que estaba haciendo Dios con Abraham. ¿Sabes qué? No, a ti no te corresponde saber, pero yo te voy a llevar a un buen lugar. Esa es la misma idea. Salte, vete de tu tierra a la ciudad que yo te voy a mostrar. Y esa es una de las primeras pruebas. Lo con la sierva en Egipto, cuando se separa Abraham con Lot, Dios le dice a Abraham, deja todo. Pues se trae al chamaco, ¿no? Se trae a Lot, a su sobrino, porque pobrecito. Entonces Dios había probado muchas veces a Abraham. Y aquí lo tenemos otra vez Dios probando la fe de Abraham. Dice, Abraham, lo llamó Dios, dice el versículo 1. Sí, respondió él, aquí estoy. Versículo 2, toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac. Vamos a entrar a nuestro punto número 1, el requisito de Dios para esta prueba. Fíjense cómo lo menciona, Moisés es el que está escribiendo esto, y le dice que Dios le pide a Abraham, dame a tu hijo. Toma tu hijo, tu único hijo. O sea, es un énfasis, aquí está tu hijo, tu único hijo. ¿Por qué? Porque Ismael sí es tu hijo, pero no es el de la promesa. No es el que yo te había prometido, sino Isaac. Toma tu hijo, tu único hijo, sí a Isaac. Así, por si quedaba dudas, a quien tanto amas, dice el versículo 2. Tómalo a quien tanto amas. Imagínense, Abraham dijo como, híjole Dios, no me puedes poner otra prueba. Es más, te doy a Sara, ¿no? Ahí está Sara, ahí te la doy. Pero Dios le dice, toma tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien tanto amas. Entonces Dios estaba poniendo una perspectiva. Dios le estaba dando un requisito. Tú amas algo, pero eso que tú amas es mayor a como me amas a mí. Le dice al hijo que tanto amas, y vete a la tierra de Moria, y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Muchas veces Dios nos prueba para aumentar nuestra fe y purificarnos, y es lo que Dios le quería mostrar esto a Abraham. Alguien por favor que nos ayude buscando 1 de Pedro 1.7. ¿Qué dice 1 de Pedro 1.7? Ahí en sus Biblias, hasta atrás, 1 de Pedro 1.7. Sí, por favor. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo.
Primera de Pedro, Pedro está escribiendo que la fe, que estas pruebas nos ayudan a aumentar nuestra fe y a purificarnos. Nos ayuda a poner en perspectiva lo que realmente es prioritario. Y es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: toma a tu hijo y lo vas a sacrificar. Tienes que hacer esto. Este hijo que tanto amas lo tienes que sacrificar. Es el requisito de Dios. Ahora, hermanos, yo les pregunto, ¿necesitaba Dios conocer la fe de Abraham? ¿Necesitaba Dios conocer la fe de Abraham? Pues yo digo que no, que él ya sabía cómo iba a reaccionar. Claro, Dios lo sabe todo. Dios sabe cómo era la condición y el corazón de Abraham. Pero Abraham no sabía si lo estaba haciendo bien o no. Entonces, para Abraham esto a él lo iba a impulsar para decir: ok, sí estoy dispuesto a entregar todo por amor a Dios. Entonces, las pruebas nos ayudan a crecer espiritualmente. Entonces, Dios no necesitaba conocer las intenciones de Abraham, ya las conocía. Pero tanto es así, hermanos, que recuerdan a Job. Viene Satanás con Dios y le dice: déjame tocar la vida de Job, porque él te sigue, él te ama, él te adora por todo lo que le has dado. Quítale todo lo que tiene y vas a ver que niega de ti. ¿Y qué pasa con Dios? Dios le dice a Satanás: está bien, solamente no le toques su vida, no lo mates, pero todo lo demás hazlo. ¿Y qué le quita? Su familia, sus riquezas, su tierra y hasta su salud, porque tiene una enfermedad. Y entonces Dios estaba probando ahora a Abraham para crecer. Punto número 2, vamos a ver la obediencia de Abraham. Versículo 3 al 10. A la mañana siguiente, dice Génesis capítulo 2, versículo 3, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham para obedecer? Ni un día. Inmediatamente. Abraham ya sabía que si no obedecía a Dios, las cosas iban a poner feas. Inmediatamente él lo hace. Hermanos, yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros respondemos bien y a la primera? Híjole, no. Nos cuesta, ¿no? Y más si es como ir a ser mandado o algo, híjole, ¿no? Pues ¿a quién? Pero no, Abraham no. Aquí tampoco se nos dice si Abraham se desveló toda la noche como: híjole, mi hijo, mi único hijo, ¿iré? ¿No iré? Solo se nos dice que Abraham estaba listo. Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a distancia. Abraham reconoció en dónde quería Dios que estuviera, en este monte de Moriah, que lo fuera a sacrificar. ¿Cómo ustedes creen que fue el camino para Abraham? Muy difícil. Difícil, ¿no? Porque, híjole, no se nos dice qué estaba pasando, pero lo que sí sabemos es que Abraham estaba confiado. Estaba sufriendo, pero estaba confiado. Estaba dispuesto a dar a su hijo, el hijo de la promesa, el hijo que tanto amaba. ¿Para qué? Por obediencia a Dios. Si Dios te pidiera algo que tú tanto amas, llámale lo que quieras, familia, trabajo, aspecto material, ¿estarías dispuesto a entregarlo? Abraham sabía quién le había dado Isaac. ¿Quién se lo había dado? Dios. Era un milagro, ¿no? Se lo había dado. Entonces Abraham dice: pues, si esto a mí me toca, pues se lo voy a dar. Muchas veces nosotros nos creemos dueños de las cosas. Cuando vemos desde Génesis capítulo 1 que el creador de todas las cosas es Dios y que el que provee todas las cosas es Dios. Pero nos sentimos muchas veces nosotros merecedores de todas las cosas. Cuando todo esto, ¿qué? Es de Dios. Nosotros solamente lo estamos administrando. Y al tercer día de viaje, ya ve Abraham, levanta la vista, versículo 5, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Abraham no les dice: quédense aquí porque voy a ir a sacrificar a mi hijo. Abraham tenía la esperanza de regresar. Allí adoraremos y volveremos enseguida. No dice: voy a ir allá y voy a regresar, despídanse de Isaac, les voy a dar 5 minutos a cada uno para que se despidan. No, Abraham estaba confiado y dice: ¿vamos a qué? A adorar. Vamos a adorar. Abraham, ¿qué es lo que iba a hacer? Iba a matar a su hijo.
Pero Abraham, esto era una muestra de adoración a Dios. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la adoración? Adoración es reconocer lo que Dios es. Esa es la adoración. Reconocer lo que Dios es. Abraham estaba reconociendo que Dios era el que le había dado todo. Y dice, voy a ir a adorarlo allá. Voy a entregar a mi hijo por amor a Él, por adoración a Él. Pero yo sé que volveremos. Versículo 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. O sea, ya estaba todo listo y se lo pone Isaac. Mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, versículo 7, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Hasta en este tiempo no vemos que Isaac estuviera presenciando un altar a Dios delante de, o más bien que Abraham había ofrecido un altar a Dios. No lo habíamos visto, pero muchas veces ya habíamos visto a Abraham levantando altares y haciendo sacrificios en donde Dios lo ha ayudado. Y entonces, por ende, creemos que Isaac veía a su padre que regularmente hacía esto, a Dios. Y por eso él dice, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? ¿Dónde está ese cordero? ¿Qué es lo que vamos a sacrificar? Versículo 8. Miren lo que menciona Abraham. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Isaac era el cordero. Pero Abraham dice, Dios lo va a proveer. Si es mi hijo, adelante. Pero si me da otro, un cordero para que yo lo ofrezca, perfecto. Versículo 8, así que ambos siguieron caminando juntos. Versículo 9, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y hasta aquí vemos que está el drama un poco complicado. ¿Quién va a liberar a Isaac de la muerte? Para Abraham, Dios. Si él lo quería, él lo iba a hacer. Alguien que nos ayude buscando Hebreos 11, 17 al 19. 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 Ya lo tengo. ¿Qué dice allí? Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que Isaac moría. Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Aquí el autor de los Hebreos, ¿saben cuánto tiempo pasa desde Abraham hasta donde está escribiendo el autor a los Hebreos? ¿Más o menos le calculan un tiempo? Han pasado cerca de 1700 años. 1700 años después, Abraham sigue siendo muestra aquí para Hebreos, para el escritor de los Hebreos, de la fe de Abraham. Tanto es así, el versículo 19 dice, Abraham llegó a la conclusión que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, de Isaac tú vas a tener, ¿qué? Descendencia. Entonces Abraham sabía, no sé cómo le vaya a hacer Dios. Si muere, pues Dios lo va a resucitar, porque Él me prometió que de Él va a nacer la simiente. Todas las naciones, me va a prometer todos los hijos. Dios tiene este poder. Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Entonces aquí vemos que el autor a los Hebreos, todo el capítulo 11, hermanos, se le conoce como el Salón de la Fe, el Salón de la Fama de la Fe, ahí de Hebreos 11. Y nos muestra que Abraham tenía fe y sabía que si iba a morir, iba a sacrificar a su hijo, Dios tenía este poder de levantar de los muertos. Pregunto, hermanos, ¿hasta este momento habían visto alguna resurrección? ¿Se nos habla de alguien resucitado, de alguien que se había levantado de los muertos? ¿Cómo es que llega Abraham a esa conclusión? ¿Cómo es que Abraham dice, Dios lo puede levantar otra vez, lo puede resucitar? No lo sabemos, pero esa es la fe. No lo sabemos.
el mismo autor, Hebreos, capítulo 11. Angie, ¿sigues en Hebreos? Ya lo perdiste. Si no, Hebreos capítulo 11, ¿qué dice? Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice el escritor de los Hebreos, esta fe es, ¿qué? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Abraham decía, no sé lo que va a pasar, pero sí sé que voy a tener a mi hijo nuevamente porque Dios me lo prometió. No sabía cómo iba a actuar Dios, no había visto resurrección, pero sabía que Dios tenía este poder. Un autor, Flavio Josefo, un historiador del siglo I, él hace una poesía a este capítulo. Y me gustó mucho cómo lo maneja, porque en la Biblia solo nos dice que Isaac le dice dónde está el cordero, dónde están las cosas. Abraham le dice, Dios lo va a proveer. Y después llegan al lugar indicado, Abraham ata a su hijo. Y ya tiene todo listo para la ofrenda. Este escritor hace un poema y miren lo que dice, me gustó mucho. Que quizás pudo haber tenido este diálogo Abraham con Isaac y le dice, oh hijo, muchos votos hice a Dios para que tú nacieras. Cuando viniste al mundo te eduqué con los mayores cuidados, no habiendo nada que te fuera útil que no me empeñara en conseguir. Como buen padre, ¿no? Siempre queremos dar lo mejor. Y nada que me hiciera más feliz que la idea de verte hecho un hombre y de dejarte a mi muerte como sucesor de mis dominios. Pero como fue voluntad de Dios que yo fuera tu padre y ahora es su voluntad que yo renuncie a ti, acepta con valor esta consagración. Porque te cedo a Dios que ha considerado conveniente reclamarme esta prueba de veneración por los beneficios que Él me ha concedido, siendo mi sustentador y mi defensor. Como has nacido, morirás ahora, no de la manera común, sino enviado a Dios, Padre de todos los hombres, por tu propio Padre, por la vía ritual del sacrificio. Sin duda te considera digno de irte del mundo, no por enfermedad ni por guerra, ni por ninguna de las otras maneras corrientes, sino recibiendo tu alma en un solemne sacrificio para ponerte junto a Él. Entonces, es un diálogo, es una poesía que este autor dice que quizás tuvo este diálogo. ¿Por qué? Porque Abraham le dijo a sus criados, vamos a ir a adorar. Entonces, Abraham está entregándolo a Dios como esta ofrenda, este sacrificio, esto agradable. Pero hay algo aquí que me llama mucho la atención, que no sé si lo hemos analizado. Versículo 9, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construye el altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo, versículo 10, para matar a su hijo en sacrificio. No sé si ustedes lo noten, pero aquí no se nos dice que hablara Isaac. Aquí Isaac dice, oye papá, ¿por qué me atas? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? A ver, mejor yo te ato aquí. ¿Qué dice Isaac? Enmudeció. Isaac se muestra como ¿qué? Como un hijo obediente. Y tengan esto en mente, hermanos, porque esta historia no se queda acá. Esta historia tiene su consumación mucho tiempo después, 1500 años después. Abraham no dice nada. Abraham fue obediente a lo que su padre quería. Versículo 11. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. Versículo 12. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo. Y eso nos lleva a nuestro punto 3, hermanos, la intervención divina. Luego Dios está Abraham a punto de matar, de sacrificar a su hijo y le dice, Dios, detente. Ahora sé que tú no me has negado nada, ni siquiera tu único hijo. Porque él, ese hijo, hermanos, le iba a dar hijos, más familia, que recordemos, ya lo hemos venido estudiando. En ese tiempo, mientras más familia se tuviera, ¿qué significaba? Más honor. Honor, más honor. Aquí Abraham no tenía nadie más que Isaac. Y si se le iba a Isaac, ya no tenía honor, ya no tenía también a quien heredarle sus cosas. Iba a perder honor, iba a poner su fama, iba a perder todo. Pero le dice Dios, ahora sé que no te importa entregar todo por amor mío. Por eso les vuelvo a preguntar, hermanos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a dar por amor a Dios? O sea, él mismo lo detuvo, ya cuando era... Dios mismo lo detuvo.
Dice el versículo 11, en ese momento el ángel del Señor. Ya hemos visto 3 ocasiones que se muestra el ángel del Señor. El ángel del Señor, hermanos, es Jesús. Es un título que se ocupa para Jesús en el Antiguo Testamento. El ángel del Señor y Jehová de los ejércitos es un título para referirse a Jesús. Entonces el ángel del Señor lo llama desde el cielo y le dice: Abraham, detente, no pongas tu mano porque ahora sé que no me has negado nada. Versículo 13, entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. ¿Se dan cuenta que Dios sí da este cordero? Y ahora, me encanta mucho, en español casi no se nota esto, pero aquí dice carnero, dice un carnero. Un carnero y un cordero, aún en nuestro tiempo, es algo diferente. Un carnero es más grande. Pero en el idioma original, en el hebreo, la palabra carnero significaba algo puramente perfecto. O sea, un cordero de lo mejor. ¿Cuántos de ustedes han ido aquí a las Pampas? ¿Sí han ido a las Pampas? ¿Qué tal los cortecitos? De lo mejor, muy bueno. Y entonces, pues nosotros sabemos que si vamos ahí es de buena calidad. Es lo que Dios le estaba dando a Abraham, el mejor corderito que se puedan haber imaginado, lo mejor que existiera en ese momento, Dios lo da. Dios se lo da a Abraham. Y le dice: aquí está lo que te voy a dar para que tú lo sacrifiques. Y entonces, versículo 14, Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Vean esto, hermanos. Versículos antes, Abraham le dice: vamos a ir a adorar y regresaremos, los dos. Ahora Dios se lo había dado, se lo había provisto, este carnero. Abraham había pasado esta prueba. Muchas veces, hermanos, nosotros aquí ahorita, en este tiempo, no vamos a ver o no estamos viendo lo que Dios nos va a dar. Abraham no lo sabía, solo tenía fe y Dios lo hizo. Por eso Abraham le pone a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Vean cómo está escrito el pasaje. No está diciendo el Señor me dio o proveyó. ¿Qué está diciendo? El Señor proveerá. Porque esa es la fe. Si tuviéramos todo asegurado, ¿quién necesitaría fe? Pues ya tienes todo. Tienes todo controlado, tienes tu futuro asegurado, y pues si eso es lo que tienes y te hace feliz, pues déjame decirte que serías Dios. Porque tienes el control de todo. Pero no lo tienes. Y entonces Abraham le pone: el Señor proveerá, porque también él sabía que en un tiempo futuro le iba a proveer de más cosas. Entonces, hermanos, nosotros quizás no vemos lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero lo que sí sabemos es que Dios lo va a proveer. Curiosamente, en este monte, termina diciendo el pasaje: hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Versículo 15, luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Versículo 16, el Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Hasta ahí me voy a quedar, ahorita lo vamos a ver más adelante. En este monte, hermanos, en el monte Moría, en el Nuevo Testamento, ¿saben cómo se le conoce? Se le conoce como el Gólgota. Gólgota significa el monte de la calavera. En el Gólgota es donde muere Cristo crucificado, en ese mismo monte. El ejemplo de Abraham sacrificando a su hijo era solamente una imagen, una figura de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, Dios dando a su único hijo. La fidelidad, el enmudecimiento de Isaac es lo mismo que hace Jesús. Obedece y calla. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en uno no se realiza el sacrificio, pero en el otro se hace el sacrificio para perdón de todos nosotros. Entonces, hay un perfecto sacrificio. Alguien que por favor nos ayude buscando Juan 1:29. Juan 1:29. Juan 1:29, el Evangelio de Juan,
capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese mismo carnero, esa misma esencia de un cordero perfecto se ve aplicado en Cristo. Este cordero, dice Juan, ahí está el cordero. Eso que hace mucho tiempo Dios le dio a Abraham para ser sacrificado, pero salvó a su hijo, pues ahora es al revés. Ese mismo hijo es el mismo cordero. Es la misma persona que tiene que morir para el rescate de todos. Pero después de que Abraham logra salir adelante, pasa la prueba, él tiene fe, dice el Señor que lo va a bendecir y lo va a multiplicar su descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. ¿Esto, hermano, se lo había dicho antes a Abraham? No, solamente le dice, mira las estrellas, y así como son las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y ya, pero ahora le dice, lo voy a multiplicar como las estrellas del cielo, pero también como la arena de la orilla del mar. O sea, le va a decir, si te iba a dar 1,000 millones, pues ahora te voy a dar 2,000 millones de personas. Lo voy a hacer. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios no necesitaba premiar a Abraham? ¿No? Les voy a contar otra vez, creo que ya se los he contado la historia de mi mamá cuando yo sacaba buenas calificaciones, que me decía, pues es que es tu chamba. O sea, ¿quieres que te dé algo por sacar 10? Es lo único que haces. La obligación de Abraham, ¿qué era? Obedecer. Era su obligación, era su chamba. Pero Dios, ¿qué le dice? Te voy a bendecir. La obediencia trae bendición, hermanos. Si tú eres obediente, nadie te va a decir, no te voy a dar permiso, no te voy a dar esto, no voy a hacer esto. La obediencia trae bendición. Pero muchos de nosotros queremos la bendición, queremos los privilegios, tenemos las cosas sin ser obedientes. Pues eso así, con Dios no es así. Y si con Dios no es así, tampoco entre nosotros es así. Entonces, se dan cuenta que Dios está premiando su obediencia. Pese a que era su obligación, Dios nos ama tanto que bendice esta obediencia. Y ahora va a confirmar este pacto. Versículo 18. Mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Mediante tu descendencia. Esa descendencia llega al punto culminante a Jesús. Solamente en Jesús hay bendición para todas las naciones. Y es lo que toma ese mensaje Pablo. Pablo va hacia los gentiles ahí en el libro de los Hechos y les dice, este mismo Dios es un Dios que ofrece amor para todos ustedes. El pueblo de Israel era muy cerrado. Ellos decían, no, si tú eres judío, bien, y eres de nosotros, los demás son una escoria. Pero eso no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es que iba a ser para todos el sacrificio, iba a mostrar ese amor. ¿Desde dónde lo vemos? Desde el capítulo 22. Tu descendencia va a ser bendición hacia todas las naciones. Desde este mismo pasaje podemos ver que está trazada la línea al sacrificio de Cristo. Y vamos a terminar con la genealogía que mira al futuro. Luego volvieron, versículo 19, luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Berseba, donde Abraham siguió habitando. Poco tiempo después, Abraham oyó que Milca, la esposa de su hermano Nacor, le había dado a Nacor 8 hijos. El mayor se llamaba Uz, el siguiente era Buz, seguido por Kemuel, antepasado de los arameos, Kesed, Hasor, Pildas, Hidlaf y Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Además de esos 8 hijos de Milca, Nacor tuvo otros 4 hijos con su concubina Reuma. Sus nombres eran Teba, Gahán, Tahaz y Maca. Abraham escucha que uno de sus hermanos ya tiene mucha descendencia. Y Abraham dice, pues yo no tengo lo mismo, pero el Señor va a proveer. Abraham ya estaba convencido de que Dios iba a proveer. Me proveyó un cordero y ahora va a proveer una esposa para mi hijo. Tanto es así, hermanos, que lo vamos a ver en el capítulo 24. Abraham busca una esposa para Isaac, que es Rebeca. Que aquí ya se nos dice, Betuel fue el padre de Rebeca. Para Dios, hermanos, las cosas ya están cumplidas, las cosas ya están hechas.
Para Dios ya está todo listo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esperar. De este versículo 22 al capítulo 24 pasan muchos años para que encuentre a Abraham la esposa para Isaac. Pero para Dios ya era un hecho. Para Dios ya está todo listo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué es lo que hemos visto en la vida de Abraham? ¿Qué es lo que nos muestra Abraham? Hay que ser ¿qué? Pacientes. Hay que ser pacientes. Entonces, vemos que esta descendencia es la que llega, esta bendición llega a Jesús y con este sacrificio. Aquí, hermanos, la historia se centra en Abraham y en Isaac. Pero como se los mencionaba, la historia no queda ahí. Se cumple esto, un padre sacrificando a su hijo. Se cumple en Jesús. Moriah sigue siendo el monte, pero ahora se le conoce como el monte de la calavera, el Gólgota. ¿Para qué? Para que por medio de él nosotros pudiéramos tener esa salvación. Lo que les comentaba al principio, nosotros daríamos a alguien para la cura del cáncer, para salvar a otras personas. No, muchos no, pues ni los conozco. Pero con Dios no fue así. Voy a mandar a mi único hijo, dice Juan 3:16, para salvación de todos. Aplicación. ¿Qué podemos concluir de todo esto, hermanos? 4 aspectos muy sencillos. Número 1, debes estar dispuesto a dar todo para Dios, aun si te piden tu propia vida. Por eso a mí me encantan los misioneros, los que en verdad hacen misiones, que van a esos lugares prohibidos, a esos lugares en donde saben que los van a matar, pero para que vayan y prediquen el evangelio, el mensaje. ¿Por qué? Porque saben que no es su vida, que le pertenecen a Dios. Y están dispuestos a dar su vida por obediencia a Dios. 2, pide la ayuda de Dios para aumentar tu fe. Abraham le costó 35 años, hermanos, madurar. 35 años. Y nosotros ya nos enojamos porque alguien no madura en un año. No sabemos los tiempos de Dios. Pero lo que sí sabemos es que necesitamos pedir la ayuda a Dios para que aumente nuestra fe. Ojo, si le vas a pedir a Dios que aumente tu fe, estate listo para lo que Él te pida. ¿Por qué? Porque nos va a hacer crecer. Todo esto, las pruebas de Dios nos hacen crecer. 3, agradece el sacrificio de Cristo. El pasaje habla de Abraham y de Isaac, pero es el cumplimiento de Jesús. Por él, nosotros somos sanados. Dios no dijo, no, pues ya ni modo, pues ya tienen pecado, pues ni modo. No, Él es la salvación, Él es la solución al problema de los hombres. Entonces agradece que Él lo haya hecho. 4, no te olvides qué tan grande y poderoso es Dios. Abraham tenía esta fe. Tanto es así que él dijo, vamos a ir a adorar y vamos a regresar. Le dice Isaac, oye, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar? Dios lo va a proveer. Dios ya le dio este cordero, salva a su hijo y le pone ese lugar. Jehová va a proveer. Jehová proveerá. Entonces, hermanos, tenemos que recordar que tenemos un Dios poderoso que nos ayuda y que Él va a proveer. ¿Qué tenemos que hacer? Descansar en Él. Esperar pacientemente. Vamos a orar, hermanos.